Es un placer estar con ustedes de nuevo. Yo me recuerdo cuando vine a Colombia por la primera vez. Tuve 3 años. Mis papás estaban estudiando español en Medellín. Parece que una noche salieron y la puerta se cerró y no podía abrirlo porque no tenían la llave. Tocaron en la puerta porque yo estaba ahí adentro del cuarto y dijeron, traiga un silla, ves los llaves que están allí en el mesa, sube la silla y póngala en la ventana que está arriba de la puerta para que podamos abrir. Así me han contado. Si lo es cierto o no, no sé, pero eso es mi memoria primero de Colombia. Dios me llamó cuando tenía más o menos 14 años para el ministerio. Voy a pedir a ustedes que comiencen a pensar cuándo sintieron el llamamiento de Dios para ser testigo de Él y ministro, serviente de Dios. Piénsenlo porque lo voy a preguntar después. Para mí, eso es cuando comencé. Mis papás eran misioneros en Guatemala. Mis papás trabajaban con estudiantes universitarios. Eran los primeros de comenzar una obra con universitarios, estudiantes en América Latina. De ahí salieron varias personas que son médicos, son en todos los grupos del gobierno y todos maestros y todo eso, hasta que comenzaron un universitario y ahora tiene 30,000 estudiantes. Solamente por el llamamiento de Dios a una pareja joven que nunca había salido de los Estados Unidos y Dios los usó. Yo pensé que era eso, que Dios iba a usarme. Cuando me fui a la universidad, decidí, tal vez no quiero ser misionero, tal vez no quiero ser pastor, pero sí me gustaría vivir en otro país. Entonces decidí estudiar para ser embajador, trabajando por el gobierno, a ver si se podía hacer eso. Al tercer año de mi universidad, sentí algo que no estaba bueno. Salí atrás del campo donde había árboles y había un palo que tenía un palo que venía para aquí, para el lado. Me sentí en eso y comencé a orar. Y oí la voz de Dios. ¿Por qué quieres trabajar como embajador? ¿Por qué quieres servir a los Estados Unidos? ¿Dónde está el llamamiento que sentiste cuando eres joven? Sentí que era como Jacob. Ahí estaba peleando contra Dios. Yo quería hacer esto, pero Dios me estaba haciendo esto. En ese momento cambié. Terminé con mis estudios en política internacional y ahí es donde saqué mi bachillerato. Pero decidí también seguir el seminario. El próximo año recibí una llamada
era una persona que quería trabajar conmigo porque una manera que gané dinero para ir al estudio allá era que trabajé haciendo todos los de luces en los auditorios, donde teníamos todos los capillas, todos los programas, músicas, todos los dramas, todo eso todo lo que fui era mi responsabilidad. Ella iba a hacer un plan porque iban a tener una ceremonia para el primer día de mayo y no sé qué más. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Venga después del el tiempo de discusión y oración y adoración que teníamos en la universidad, y venga atrás conmigo. Hoy mismo les puedo contar cómo ella estaba vestido. Yo había procurado tener amigos de otros países o otros lugares y nada conectó. En 3 minutos sentí que Eugenia Stewart, conocido como Jeannie, hija de Don Lee y doña Eleanor, estaba ahí conmigo. ¿Cómo notamos? Cuando estamos hablando de una persona, hablamos así. Cuando estamos hablando de un animal, hacemos así. Solo ese momento del mano sentimos que ya no podíamos hacer conexión. Por 3 días trabajamos juntos y al fin de eso decidimos seguir viéndonos y comiendo juntos, y después de casi 3 meses sentí que Dios me estaba llamando, que le pido que sea mi esposa. Le pedí, dijo sí. Entonces decidimos, vamos a escribir a nuestros padres, a ver si se conocen. Yo escribí a mis padres que estaban en Guatemala, ella a los Stewart, aquí en Colombia, y ellos respondieron instantáneamente. Sí, no solo lo conocemos, pero estábamos juntos en la escuela de lenguas en Medellín. Nos mandaron una foto. Jeannie está en la mesa aquí a este lado con un pastel y una candela. Yo estoy de este lado de la mesa. Yo creo que en ese tiempo tal vez tuve 4 años. Dijeron, bueno, saben ahora porque Jeannie había trasladado de otra universidad a donde yo estaba. Y saben por qué ahora mandamos Jeannie para estar contigo. Eso no era. Dios era el que lo hizo. Pero digo eso porque Dios estaba abriendo la puerta para donde Dios me iba a usar para el futuro. Durante el tiempo que estábamos en la universidad, yo estaba también trabajando como pastor para los jóvenes en una iglesia allá. Quería ir a un seminario, pero el presbiterio me dijo, no puedes ir a ese seminario. Entonces decidí, ¿dónde vamos a ir? Recibí una libreta de un nuevo lugar que estaba en un seminario y tenían cupo para matrimonios. Ahí es donde me fui. Durante mi segundo año de estudio allá, vine aquí a Colombia. Trabajé con Don Lee y Louis Baker, Bardoño y otros de ustedes. Pero mi primer deber
era entrenar ancianos y diáconos acerca de la historia, teología y los sacramentos. Porque en ese tiempo no podían servir sacramentos si no había un pastor ordenado. Entonces, en ese tiempo estábamos haciendo eso. Fuimos a varios lugares, incluyendo aquí San Pedro, para visitar. Fuimos, creo que fue a Juan Benítez, no estoy seguro. Pero fuimos en caballo y llegando allá había alguien que había sido picado por un serpiente venenoso. Su pierna estaba como así. No podíamos llevarlo al médico porque muy lejos en caballo. No podía venir un avión para aterrizar. Ustedes que estaban allí oraron por él. Yo oré con él. 3 días lo trajeron en hamaca y lo colgaron entre los lugares aquí. Cada vez y durante el día estábamos estudiando, aprendiendo juntos. El 4.º día me ayudó a sillar el caballo, su pierna ahora normal. Para mí era ejemplo del poder de oración y fe. Yo vine aquí a Colombia para ayudarles a ustedes a aprender, pero yo aprendí de ustedes. Al mismo tiempo estábamos en un, no sé si tal vez fue en otro tiempo, tal vez fue en Los Mieles, pero no estoy seguro. Pero estábamos aquí en discusión, aquí con ustedes. Y alguien me preguntó, ¿por qué dice Mateo que Jesús cuando entró a Jerusalén se vino sobre un burro y su, ¿cómo se dice? El pequeño, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Pollino. Y yo dije, bueno, no es cierto que él vino sobre los dos. Y él dijo, no, el pollino no va a ir a ningún lugar si no tiene su mamá. Otra vez aprendí de ustedes. Visitando en todas las comunidades donde fuimos, vimos que ustedes comenzaron cada día en oración. A veces llegando a la capilla y juntando en oración y estudio y entonces saliendo al campo a trabajar. Yo aprendí de ustedes. Lo que estoy diciendo es que cuando trajimos de los Estados Unidos en un verano aquí a Colombia a 12 personas, nos dividimos en 3 grupos. Cada uno tenía alguien que podía hablar español, una enfermera, alguien que podía predicar o dar estudio y otro. Vimos en varios lugares, en un grupo se fue al Turbo y para el mar, y el otro grupo acá, y uno que se quedó en Medellín. Pero lo que ellos aprendieron era que Dios estaba aquí con ustedes. Ellos tenían que dejar su seguridad en Dios, porque ellos sabían qué iban a comer en la mañana, cómo se van a vestir, cómo van a llegar a su destino. Todo era porque era todo seguro, todo estaba organizado. Y ahora, viendo acá,
aprendieron, se ajusta, ¿qué? La carga en camino, ¿verdad? Hemos notado hoy mismo. En los Estados Unidos todo tenía que ser perfecto y para ellos fue difícil. Pero lo cuento, que llevamos grupos aquí, llevamos grupos a Guatemala. En los 7 años que estaba en esa iglesia cerca de... no hablé de eso, eso es otra cosa. Mi primera iglesia fue, Dios me llamó a servir una iglesia al lado de la Universidad de Minnesota con 40,000 estudiantes. Durante esos 7 años, 27 personas dieron su vida a servir a Dios tiempo completo. No todos misioneros, algunos pastores, otros en otras maneras, maestros, administradores en otras cosas. Pero cada uno de esos había visitado Colombia o Guatemala y ahí es donde sintieron la llamada de Dios para seguirle. Le cuento esto porque Dios nos llama en varias maneras y diferentes modos. Cuando estaba peleando con Dios, Él me dijo, ¿por qué quieres ser embajador? Yo dije, porque quiero ayudar a tener paz. ¿Y de dónde viene paz verdadero? Ok, entiendo. Dios me preguntó, ¿dónde encuentra verdad? ¿En el gobierno? No, en Jesucristo. ¿Puedes soportar el gobierno de los Estados Unidos 100% del tiempo? No. Entonces, sígame. Pedí que ustedes pensaran cómo primero sintieron el llamamiento de Dios. Les voy a pedir, si se puede, no sé si se puede o no. Bueno, lo voy a hacer aquí. Voy a pedir como 5 personas voluntariamente que digan, esto es como sentí la llamada de Dios. ¿Hay 5 personas que pueden hacer eso? Hermano, levanta y díganos cómo sentiste. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío Gómez. Bueno, mi llamado sentí era uno de los que decía que Dios no existía. Que Dios no existía. Mi madre fue la primera que llegó al Señor. Y yo mismo le decía a ella que se había dejado engañar. Y recuerdo en mi época muchos jóvenes me evangelizaban y me hablaban de Dios. Pero yo les decía a ellos que Dios no existía. En cierto lugar tuve la oportunidad de estar en la finca de mis padres, en una luna muy radiante, muy clara. Y recuerdo que la joven se acerca a mí y me dice, joven, muchacho, ¿cuándo es que vas a aceptar a Cristo en tu corazón? Yo me sonreí y para sacármela del paso, le dije, cuando una estrella de las que están allá al frente, yo se la señalé a mi madre, mi padre y otros cristianos, y le dije, cuando una estrella de esas 12 estrellas que estén allá, se conmueva del cielo y me pegue una iluminada a mí, ese día creo que hay Dios en los cielos. Y no terminé de decir la palabra, cuando exactamente una de las estrellas que estaba en lo muy alto se conmovió y corrió hacia el frente de la casa, y eso, si la luna estaba clara, eso, mejor dicho, fue un resplandor. Yo quedé sin palabra y no hablé más. Wow. Retrocedí y me fui a acostar enseguida.
Wow. Así sentí el llamado de Dios. Ah. Otra persona. Sí, hermano. Tenía 16 años y decía que el evangelio era para los locos. Pero un día cualquiera el Espíritu Santo me dijo: te necesito por nombre propio, Julio Jiménez. Y yo me fumaba un paquete de cigarrillo en la edad de 16 años, en el día y la noche. Y yo dije: hasta hoy soy esclavo del cigarrillo. Y lo reventé contra la pared. Y en ese mismo momento el Espíritu me convenció y comencé a andar con Jesucristo. Wow. Así fue mi vida. Gracias. Otro. Sí, hermano. Bueno, yo creo que hay dos llamamientos, por lo menos lo que yo he experimentado en mi vida. Una cosa es el llamado para recibir a Jesucristo. Sí. Y otra cosa es el llamado para estar en el ministerio. Exacto. Le voy a hablar de lo último. Gracias. De alguna manera yo era un jovencito, me llaman para que le colaborara a una iglesia, encargado allí, no como pastor, sino encargado. El moderador, que era un misionero, fue a la iglesia e iba a celebrar la Santa Cena. Y me pide que cuando vaya a celebrar la Santa Cena, yo esté con él. ¿Por qué? Ni siquiera, yo no tengo por qué hacer eso. Y él me dijo: y además de estar allí, yo quiero que usted lea la lectura de la institución de la cena. Yo pensé que él estaba jugando conmigo. Cuando llegó el momento, estuvo ahí al frente de la mesa y yo estaba sentado allá. Y él me dijo: Luis, venga. Pasé. Cuando llegó el momento de la lectura, me dijo: tenga la lectura. Y yo estaba ahí al lado de él. Cuando hice la lectura, bueno, sentí. Wow. Gracias. Otro. Gracias a Dios que doy gracias a Dios que ya no sufro la enfermedad que antes sufría, que Dios me sanó. Doy gracias a Dios. Gracias. Uno más. Ok. Hermano. Bien, Dios les bendiga. Fui un niño abandonado a la edad de 7 años, abandonado de papá. Empecé a sufrir una crisis de hambre viviendo en el municipio de Tierra Alta, donde mi papá nos llevó y allá nos dejó. Éramos 6 hermanos. Mi mamá salía a las 5 de la mañana a una casa de familia a trabajar y regresaba a la casa a las 7 de la noche con un poquito de comida para darnos a 6 cuando la podía traer. Cuando no veíamos nada que comer. Un día, sin saber qué era evangelio, qué era eso, ni tenía idea de eso, llegó alguien invitando en el barrio, recuerdo que en ese tiempo el barrio El Paraíso, llegaron invitando para un culto. Primera vez que escuché eso de culto, ya yo tenía 8 años y asistí al culto a las 7 de la noche. Recuerdo que fuimos una cantidad de niños y una palabra que dijo el predicador: el Señor ha dicho: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo lo hago descansar. Para mí eso fue como una grande maravilla, que yo salí corriendo a la casa y le dije a mi mamá, porque yo dije dentro de mí: ese soy yo soy que necesito eso. Y salí corriendo a la casa, le dije a mi mamá que yo iba a ser evangélico porque había un Dios que hacía esa obra. Y ella, cuando yo le dije esa palabra, mi mamá me pegó una cachetada bien duro, que caí tirado por allá y me dijo: eso es para los viejos. Entonces yo, cuando escuché esa expresión, yo dije: hay una esperanza para mí, porque algún día yo debo de ser viejo. Y se me quedó esa idea que yo dije: yo tengo que ser evangélico un día. A los 19 años yo empecé a padecer un problema de salud y mi mamá era muy devoto a los santos, en esas cosas, pero yo nunca le pude creer a eso. Y un día le dije al Señor: Señor, yo sé que tú existes, la Biblia dice esto, porque yo empecé a leer la Biblia a los 10 años. Me encantó leer eso y encontré que Dios había sanado a un hombre, había levantado a un hombre de 4 días de muerto. Entonces yo dije: entonces no es imposible para mí. Y Dios me hizo una obra, y en ese momento le dije al Señor: si de verdad entonces tú existes de esa manera, como hiciste con ese hombre, yo te prometo que voy a servirte toda la vida, toda mi vida, de aquí en adelante te serviré toda mi vida. Entonces, debido a eso, ya yo entro al evangelio a esa edad de 20 años, pasaron 12 años,
yo entro al Evangelio a la edad de 20 años y empiezo a seguir el Evangelio. Pero cuando entro al Evangelio dije, yo nunca voy a ser pastor. Aquí tengo mi testigo de mi rebelión en ese tiempo, y yo le decía nunca voy a hacer eso, y de verdad hay un movimiento de desplazamiento, y ahí me tocó quedarme como pastor de la iglesia. A partir de ese momento yo le dije, Señor, te voy a servir, y nada me detiene para servir al Señor, porque realmente sin Él no hubiese sido posible eso. Gracias, gracias. Todos tenemos nuestra historia, pero lo que estaba queriendo enfocar es que el llamamiento no solamente es por un día, una semana o un año, es por la vida. Yo me jubilé hace 10 años y durante ese tiempo he servido 5 iglesias como pastor interino. Nunca sabía que iba a hacer eso. Dios todavía me está usando. Me invitaron para venir aquí a Colombia. Para mí es un gusto estar aquí donde yo aprendí de ustedes. Eso es lo que quiero decirles. Ustedes tienen mucho de enseñarnos, porque ustedes viven más cerca de la Biblia que cualquier otro país que yo he visitado. Ustedes en ese tiempo leían la Biblia y si dijeron que debieran hacer esto, lo hicieron. Los misioneros como los Stewart, Louis Baker, otros que vinieron, todos solamente les ayudaron a entender la Biblia y a aplicarlo un poquito. Siempre habían problemas con otros que venían con sus ideas religiosas que querían infiltrar la iglesia y teníamos que hablar acerca de eso. Pero lo que quiero decirles es, no importa si ha sido 50 años como Mardoño y otros aquí, o si es tu primer año siendo siervo de Dios, tiempo completo, tiempo parcial o lo que sea. Dios nos ha llamado a llamar a otros que ellos no solamente hacen confesión de Jesucristo, pero también escuchen si Dios no lo está llamando a entrar al estudio bíblico. Quiero que leemos, y voy a pedir al hermano que lo tiene, Éxodo capítulo 3 y hasta el 14 versículo, por favor. Tal vez tú puedes usar esto. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 14, dice de la siguiente manera. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios nos bendiga. Moisés estaba haciendo cosas normales, cuidando las ovejas. Vio algo y no lo entendía. Llegó cerca y se espantó. ¿Cómo puede ser que esto está quemando pero no está terminado? Cuando oyó una voz: Moisés, Moisés, quitas tus sandalias, porque el piso donde estás es sagrado. No sé si ustedes sintieron cuando Dios estaba llamándole que ese lugar era sagrado. Ese palo donde yo estaba sentado, para mí fue sagrado. Estaba haciendo las cosas normales, pero Dios me habló. Pero entonces Dios dice: yo te voy a mandar. Tengo un trabajo que quiero que haga. Y Moisés dice: ¿cómo es que puedo hacer eso? ¿Quién es que me está hablando? Y Dios dice: yo soy el padre de Abraham, Jacob, Isaac y los demás. Y Moisés dice: pero cuando me preguntan ¿quién me mandó?, Dios dice: el que es, el que soy, que soy. Dios estaba ahí con él, hablando con él. Pero lo que estaba ocurriendo era sagrado. Para nosotros el llamamiento es sagrado, pero siempre tenemos cosas que ocurren que nos hace interrupción. Y eso ocurrió para mí también. Estaba en el seminario y pensamos que íbamos a ir a servir a Dios como misioneros en otro país. Estaba preparando para hacer eso 3 meses antes que me gradué. Recibí carta de los Estados Unidos en oficinas. En ese tiempo estaban en Nueva York. Y dijo: no vamos a poder mandar misioneros ahora. Sentí que alguien me había apuñado, porque eso era la llamada que sentía de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y eso es cuando esta iglesia pequeña que estaba al lado de la universidad me llamó a ser pastor. Eso fue mi primer iglesia pastorado. Pero allí Dios me usó.
no solamente para los que estaban yendo a servir a Dios como tiempo completo, los 27 que había hablado antes, pero una serie de personas que aprendieron, eran ancianos, diáconos, líderes, maestros, y cualquier lugar donde fueron, siguieron siendo activos en sus iglesias. El semillas comenzó y creció. Para Moisés también era que dijo, bueno, yo no puedo hablar. Y Dios dice, ya, tu hermano puede hablar. Él puede hablar por ti si quieres. Pero, ¿cómo voy a hablar con el pareo? Sí, ¿qué voy a hacer? Entonces, toma tu escoba y tíralo, y se trasladó a ser serpiente y se espantó. Ahora agárrala por la cuela y otra vez era estoca. Otra vez ponga tu mano aquí entre tu camisa, y fue el lepro, lo sacó y fue sanado. Estaba diciendo Moisés, no tengas pena, yo puedo hacer lo es necesario para dar énfasis al pareo, que yo quiero que mi pueblo sea librado. ¿Cómo vamos a aprender? Eso es lo que voy a hablar esta noche. Pero estoy diciendo esto porque quiero que como líderes nosotros podemos tomar lo que hemos aprendido y pasarlo a los que Dios nos ha entregado, los miembros, los que son asistentes en nuestras iglesias o en nuestra comunidad. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que quería enseñarle en video, pero no tenemos internet y fue difícil hacerlo. Hay un programa nuevo. A ver, ¿cuántos saben? ¿Han oído El Escogido? ¿Nadie? Les pido que lo van a buscar. Busquen, en inglés es The Chosen, THECHOSIN tv.org, pero está en español. Es la historia de Jesucristo, pero más de todo es la historia de los discípulos. Han tenido dos etapas y este domingo van a comenzar el tercero. Pero uno que me tocó mucho fue cuando Jesús fue a Jerusalén y vio el paralítico al lado del pozo. ¿Se recuerda la historia? ¿A quién llevó Jesús cuando hizo eso? ¿Se recuerdan? Dice en la Escritura. Juan, Mateo y Pedro. Ellos fueron con él, vieron lo que Jesús hizo, vieron el milagro de sanidad, pero también vieron cómo Jesús habló con él. ¿Qué pidió Jesús? ¿Qué es lo que pidió? ¿Cómo dice cuando Jesús llegó y vio el paralítico? ¿Qué dijo? ¿No se recuerdan? ¿Quieres ser sanado? ¿Por qué Jesús le preguntó? Porque él quería que él participara en lo que era. Es una cosa de decir, bueno, levántate, estás sano. Es otro, ¿quieres ser? ¿Puedes ser sanado? Muchas veces nosotros entramos con
respuestas antes de hacer preguntas. Pero lo que me gustó acerca de esta etapa es que Mateo estaba ahí mirando, Juan estaba escribiendo en un libro. Es en el libro de Juan donde encontramos esta historia. Pedro y Juan, después de los Pentecostés, cuando Pedro habló y 5,000 personas decidieron seguir a Jesucristo, fueron bautizados. ¿Se recuerdan que estaban caminando, entraron al templo y había un paralítico allí en las escaleras? ¿Se recuerdan esa historia? ¿Y qué es la respuesta que dijo Juan y Pedro? Plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos le damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y agárrese. ¿Dónde aprendieron eso? En la historia que acaba de contar, cuando ellos fueron escogidos por Jesús. Yo creo que Jesús sabía que un día algo así iba a ocurrir, pero si no, la manera que Jesús estaba enseñando a los discípulos era importante, porque así iban a aprender y saber qué hacer. En la etapa que vamos a comenzar este domingo, los discípulos van a ser mandados afuera, 2 por 2, como apóstoles. ¿Se recuerdan esa historia? En esta etapa dicen, ¿cómo puedo hacer eso? Yo no sé hacer eso. ¿Cómo? ¡Ay, tengo miedo! Y Jesús responde, ¿han estado conmigo todo este tiempo? ¿Han visto lo que he hecho? Ahora vayan y hagan lo mismo. Ojalá que lo vean. Lo voy a buscar y ponerlo para que todos lo pueden buscar. Tal vez cuando encontramos en el internet lo voy a poder poner. Es fantástico. Es algo que ayuda cualquiera persona, sea como nosotros que hemos sido cristianos casi toda nuestra vida, o personas que no casi entienden quién es Jesús. Es video y puede ver una cosa. Lo que tengo que decir es que no está siguiendo las escrituras exactamente. Como sabemos, tenemos 4 libros en los apóstoles, en los evangelios, sí. Y cada uno tiene su forma y su dirección en cómo enseñar. Pero lo que ha hecho el director es tomar partes aquí y meterlos aquí. Y cuando usa, como estaba diciendo esa historia, es exactamente lo que dice la Escritura. No cambia eso. Cuando Jesús está hablando, no se cambia nada. Pero cómo los discípulos se trataron uno a los otros, cómo había dificultades. ¿Quién fue Mateo? ¿Qué era su vida antes? Sí, para el gobierno de Roma. Imagínense que él ha sido llamado como discípulo para seguir a Jesús con estos judíos que por todo su día han pagado sus impuestos y han tenido dificultades y todo lo que ha ocurrido. Y ahora Jesús está pidiendo que nosotros le tratamos como hermano. Esto lo ayuda mucho. Pero lo digo esto porque hay hoy día muchas personas que dicen, Jesús es una persona de la historia. Jesús, eso es no importante. Hay varios caminos a Dios. No importa nuestra identidad como persona. Y en los Estados Unidos tenemos una guerra civil.
entre los que estamos siguiendo la Biblia seguro y los que quieren cambiarlo y decir, no, Dios no está hablando la verdad. Que ustedes, cuando están entrenando los líderes, pueden invitarles que vayan con ustedes cuando van al campo para visitar o cuando van a dar estudio en algún lugar o cuando invitan a su casa para tomar café. No solamente los miembros de su iglesia, pero sus vecinos. Tengo aquí algo que aprendí. Para ser discípulo hay una necesidad. Yo dije que sentí que Dios me estaba llamando, pero quería ir en otra dirección. Dios sabía que tenía necesidad. Yo quería seguridad. Yo quería vivir en otro país y tener bonita casa, tener carro, tener seguridad y todo lo demás. Y Dios me estaba diciendo, no, su necesidad es mí. Yo quiero que confíes en mí. Y estoy llamándote para llevar este mensaje a cualquier lugar que vayas. Pero también hay que tener un deseo de seguir. Hay que hacer un compromiso, ¿cómo se dice? Una promesa, compromiso. Hay que tener un compromiso que vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y ver qué diferencia hay en nuestras vidas desde el tiempo que Dios nos llamó antes que no habíamos seguido a Dios. Y ver ese momento cuando tenemos duda, cuando no sabemos qué hacer. Porque yo creo que esos son los tiempos para mí, cuando el diablo tiene mucha fuerza. Dios promete eso, pero no viene. Pero, como estaba diciendo, es reproducción, es lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros podemos enseñar, a hablar con otros, buscando qué es la necesidad en su vida y enseñándoles que Jesucristo es. ¿Qué es tu necesidad en qué quiere que hagas en la iglesia? Y cómo Dios le va a dar los dones espirituales, lo que es necesario para hacer lo que tú quieres. La búsqueda es lo que tenemos que buscar. ¿Quién está preguntando? ¿Dónde encuentro verdad? ¿Dónde encuentro razón de vida? ¿Dónde encuentro? Los jóvenes en los Estados Unidos hoy todo viene del internet. Todo viene de TikTok o otros programas así. Y ven otro joven que está allí haciendo esto, yo quiero hacer lo mismo. La iglesia está peleando para que los jóvenes entiendan quién son y que son hijos e hijas de Dios, creados en la imagen de Dios, identidad que son hijos, hijas de Dios. No es lo que dice el mundo, no es lo que dice otras personas, es lo que dice. Pidiéndole que tengan el compromiso, que comprometan de seguir a Jesucristo y ayudándoles a entregar sus vidas completamente a Jesucristo. Y reproducción.
Pero lo más importante es la pregunta que Jesús hizo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuántos se recuerdan qué ocurrió en 20 de julio 1969? 20 de julio 1969. ¿Nadie? Muchos no estaban vivos. Estábamos aquí, estábamos cruzando el río Sinú en Planchón, cuando oímos en radio un pequeño paso y un gran paso para humanidad, habiendo aterrizado en la luna. Estaba explicando que nuestros teléfonos tienen más memoria y aplicación que todo ese programa de mandar los cohetes hasta la luna. Pero ese tiempo para mí fue muy importante porque estamos en lo más fácil de todo lo que está ocurriendo, cruzando el planchón con un cable, un lazo, no había ni motor en el planchón, escuchando el radio que habíamos aterrizado en la luna y sabiendo que Dios estaba aquí, Dios estaba allá y no importaba dónde era. Eso es la razón que me gusta venir aquí a Colombia. Don Lee y doña Eleanor recibieron la llamada de Dios de venir a Colombia. Sirvieron aquí por 38 años, más o menos, en varios lugares, pero la mayoría de su tiempo fue aquí en el noroeste. Ellos ayudaron en la aplicación de el visión que tenían, que ustedes comenzaron hace 50 años. Pero estoy aquí para representar a Don Lee y doña Eleanor, no porque yo estoy aquí. Él es quien siguió sirviendo a Dios donde estaba después de su jubilación. Terminando de aquí, fuimos a Guatemala, donde estaban mis padres. Llegamos allí y había un joven universitario que se llamaba Donald y estaba preguntando, ¿cómo puedo alcanzar jóvenes y niños con el amor de Jesucristo? Él habló con un misionero que se llamaba Juan Shackelford. Trabajaba en campamentos cerca de un lago afuera de la ciudad de Guatemala que se llamaba Montesión. Juan dijo, ¿qué conoces? ¿De qué haces bien? Él dijo, bueno, soy Scott. Sé cómo amarrar nodos. Cómo amarrar nodos, sé cómo ir a campaña afuera, cómo hacer un fuego, cómo hacer un líder. Y Juan dijo, ¿sabes qué? Tomes esas cosas y úselo para Jesucristo. Entonces, mi papá, oyendo esto, dijo, Donald, en vez de, ¿cómo se dice? Signas que usan en Scout, ¿por qué no usan la armadura de Dios? Ese
fue el comienzo de un ministerio que ha crecido de Guatemala en todas partes de América Latina y hasta África. Voy a pedir que Samuel venga y les explique qué es este ministerio. Ha cambiado la vida de muchísimos niños en Colombia, pero la iglesia presbiteriana no tenemos. Entonces yo pedí que él vendría acá para que ustedes puedan aprender de un ministerio que se llama Ichthus. ¿Qué quiere decir Ichthus? ¿Qué es la palabra Ichthus en griego? ¿Qué quiere decir? ¿No saben? Pescado. Pescado. Si se toma la primera letra de cada uno de esa palabra, es Jesucristo. Jesús, Cristo es Hijo de Dios. Y eso es razón que los primeros cristianos usaban el pescado cuando querían hacer su secreto notación uno al otro, como los bandereados ahora usan pintando en pared o lo que sea. Pero voy a pedir que Samuel venga y hable acerca de este ministerio, porque es algo que yo creo que sería una bendición para cada iglesia en nuestro presbiterio o tal vez en otros lugares también. Pero Samuel, te lo doy aquí. Gracias, pastor. Buenas tardes. Dios les bendiga. Me alegra mucho compartir con ustedes, estar por aquí, servirle al pastor Glenn en cualquier cosa, estamos atendiéndolo allí. Y muy gustosamente hemos querido venir a acompañarlo a este magno evento. Vengo desde la ciudad de Montería, mi esposa Sara, y tengo 2 hijos pequeños. Y el Señor me ha dado la oportunidad de crecer desde muy pequeño en un programa que se llama Ichthus. Yo participé de las reuniones de Ichthus como un muchacho y crecí y pasé por cada uno de los programas que ofrece este ministerio. Y luego el Señor me dio la oportunidad también de empezar a servirle a través de este programa, de capacitarme a nivel profesional. Y hoy día estoy sirviendo al Señor, sigo sirviendo al Señor en este ministerio, cumpliendo una función. Mi función es ir a los lugares donde el Señor nos llame, a animar a pastores, animar a líderes, animar a más personas a pensar y aumentar sus esfuerzos con la gente joven. Sus esfuerzos con los muchachos y jóvenes de sus iglesias. ¿Qué está haciendo usted con los jóvenes y los muchachos de su iglesia? Entonces hay un programa que se llama Ichthus, que en este país tiene 38 años desde que llegó aquí a Colombia, tiene 58 años a nivel internacional y ayuda a las iglesias con materiales, con capacitación, con acompañamiento, con consejería para hacer un esfuerzo mayor con los muchachos y los adolescentes. Entonces voy a compartirles en este momento un video y luego voy a terminar dando algunas otras orientaciones. Muchas gracias. Para los que esperan y confían, los valientes y creyentes, los que sueñan y anhelan, los humildes y los prudentes, los que ríen y los que lloran, para todos hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesús, quien murió por ti y por mí, para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque Satanás tiene planes para los niños, adolescentes y jóvenes. Pero tú, ¿qué planes tienes para ellos? George Barna. La maldad es mucha. Hay dolor en el mundo y el amor de muchos se ha enfriado. También duele la indiferencia que hay en las personas hacia su prójimo. Y eso ha repercutido en los más vulnerables, nuestros niños y jóvenes. Niños y jóvenes que cada día sufren por la falta de un padre o una madre. Niños
que experimentan la pobreza extrema en sus hogares, niños en riesgo de prostitución, pandillas, drogas, crimen organizado y con falta de educación y recursos, niños que tienen su corazón devastado por la muerte violenta de un familiar. Sin embargo, a pesar de la crueldad y la injusticia del mundo, ellos guardan en su corazón la esperanza de que algún día su vida cambiará. La situación actual de nuestros países latinoamericanos es una situación en la cual la niñez y la adolescencia está siendo amenazada y está siendo destruida. Nos encontramos hoy con familias que están desesperanzadas. Nos encontramos hoy con muchachos que están viviendo situaciones de alto riesgo para ellos tener un futuro real, un futuro integral, un futuro duradero. Hoy nos encontramos con comunidades donde hay muchachos, muchachas prostituyéndose, donde la droga está asequible para ellos. Ese cambio en sus vidas puede venir por medio de Ictus, un club cristiano donde niños y jóvenes en riesgo encuentran amor. Niños sin padres conocen de Dios. Niños con pobreza, inseguridad y vidas difíciles encuentran seguridad, una familia y amigos con quienes aprender a crecer como Jesús lo hizo, en sabiduría, física y espiritualmente, y en gracia y favor ante Dios y los hombres. Me llamo David Sárez Suárez, tengo 11 años y soy del grupo Ictus y en este momento estoy en Legionario. Mi nombre es Laura Valentina Guerrero Cruz y soy parte de Ictus y ahora mismo estoy en Legionario. Le diría que vaya a la iglesia, que aprenda sobre la Biblia y que aprenda sobre Dios. Mi vida no sé, sería aburrida y sin Dios. Allá tengo amigos y acá no. Me hablan de Dios, conozco más de Dios. Esto es algo que cambia vidas y es vida de verdad porque he visto muchas personas que gracias a la formación de Ictus han tenido muchos cambios en su vida, en sus hogares y se han convertido. Y pues si esto está funcionando, ¿por qué no meterle más a esto entonces? En 1964, Dios permitió dar vida a Ictus, un ministerio que trabaja para cambiar la vida de los niños en Latinoamérica por medio del amor de Dios. Un servicio genuino y consistente que abarca desde edades tempranas hasta la juventud. La meta es que estos niños y jóvenes puedan tener la convicción y la certeza que Dios puede cambiar sus vidas, darles un mejor futuro y los puede utilizar para cambiar su entorno. Los chicos me motivan. Yo veo en ellos unas ganas de siempre estar en Ictus, de vivir con Ictus. Ha cambiado mi vida porque he visto cómo el Señor puede moverse grandemente en la vida de la niñez. Cuán importante es trabajar con la niñez. Le doy gracias a Dios. Ictus para mí ha sido el complemento general de mi familia. Yo pienso que sería un poquito más de soledad sin Ictus, un poquito de pronto más guardando tristeza en el silencio, si no existiría Ictus. Dios usó el ministerio para que mi vida realmente fuera bendecida. Ictus busca ayudar niños y jóvenes que sueñan con una vida mejor, pero esto solo puede ser posible a través de personas comprometidas, dispuestas a cambiar la vida de los niños que tanto necesitan de nuestro amor y tiempo, pero en especial de nuestros recursos. Tú puedes cambiar la vida de uno o más niños. Tú puedes ser el instrumento que Dios utilizará para transformar familias, iglesias y comunidades en riesgo a lo largo de Latinoamérica.
tiempo para compartir un poquito de lo mucho que hay que decir de Ictus. Pero quiero saber quién de ustedes alguna vez había escuchado acerca de este programa de Ictus. Claro. Muy bien. Es un ministerio interdenominacional que apoya a la iglesia en cualquier lugar del país. Estamos en distintos países, pero aquí en Colombia está ayudando en casi 9 departamentos del país. ¿Y cómo ayudamos a la iglesia? Bueno, nosotros ayudamos a las iglesias que quieran aumentar sus esfuerzos, no que quieran cambiar sus programas o que quieran, no, sino iglesias que en realidad están comprometidas con seguir haciendo, invirtiendo más en los muchachos, porque sabemos que ellos son este presente y también nuestros quienes nos van a suplir. Entonces el ministerio Ictus se dedica a brindarle capacitación a la iglesia, empezando por el pastor, a los guías, que le llamamos maestros, son los maestros, pero en Ictus le llamamos guías, y también brindamos los materiales y seguimiento para las edades desde los 4 años hasta los 17. Algo importante que tiene Ictus es que tiene 4 programas y 1 para padres. Cada uno de estos 4 programas está de acuerdo o está encerrando grupos de edades, porque los muchachos no aprenden en todas las edades de una sola forma, sino que los niños de 4 aprenden de una manera diferente a los de 7, los de 7 de una manera diferente a los de 3. Entonces tenemos 4 programas por grupos de edades: un grupo de pececitos, que es lo más pequeño, un grupo de héroes, que son de 7 a 9, los grupos de legionarios, que es de 10 a 13, y un grupo para trabajar con los juveniles desde los 13 a los 17 años. Este programa está abierto y dispuesto para apoyar a iglesias como ustedes o las que ustedes deseen para trabajar y hacer más esfuerzo con los muchachos. A diferencia de cualquier otro programa, Ictus trabaja estilo club. El hermano Glenn lo mencionaba. Nuestro fundador, o uno de nuestros fundadores, lo que hizo fue usar todo lo que había aprendido en los Scouts y entonces lo estableció o lo organizó de una forma cristiana. Por eso es que en Ictus se hacen hay insignias, bastones, se hacen campamentos, fogatas, proyectos misioneros, proyectos ecológicos, proyectos de servicio. Cada una de esas actividades ustedes dicen, pero un programa de niños normalmente es la clase y listo. No, Ictus es estilo club, porque no busca solamente que el niño aprenda solamente de la palabra del Señor. ¿Cómo aplico la palabra del Señor en otros contextos? Como por ejemplo servir al prójimo, como por ejemplo el amor a la naturaleza o a la creación que el Señor ha creado, o por ejemplo cómo apoyo a otros misioneros en otro lugar, conocer qué hacen, y puede ayudar incluso en la parte vocacional. Entonces también me acompaña Andy. Andy, si te puedes poner de pie. Andy, en Colombia tenemos aproximadamente un liderazgo voluntario de 60 personas. Tenemos 60 personas en todo el país que son personas voluntarias que dan su tiempo, dan su ministerio, que sus pastores los aprueban, y ellos van a las iglesias, van a los lugares a capacitar, a brindar asesoría y acompañar en el programa o en el progreso de Ictus. Ictus es un programa que si cada uno de ustedes o que si alguno de ustedes tiene el deseo o quiere saber más información o consideran que podría ayudar a su iglesia, estamos listos para brindarle cualquier tipo de información. Aquí traímos unos plegables que tiene una información general del programa, pero en el día de hoy la persona o el pastor que desee tener uno de ellos para conocer y saber más, ahí están. De igual forma están nuestros contactos. Pastores, Pastor Glenn, muchas gracias por abrirme este espacio para compartir con ustedes acerca de este ministerio. Gracias. Dios es soberano. Les dije que salimos aquí de Colombia, fuimos a Guatemala y allí conocimos a un joven universitario que estaba comenzando un ministerio. Eso fue hace 58 años. Ustedes están celebrando 50 años con un programa que tenía organización de iglesias
era sanidad, educación y agricultura, ¿verdad? Habían 4 partes del plan para el noroeste. Así es donde ustedes crecieron. Ahora que vengo, he oído que muchos han terminado, ya no están dando escuela, ¿verdad? Están usando escuela pública, ¿es cierto? Tal vez este ministerio puede entrar a un lugar de educación cristiana y puede ayudar también a alcanzar a la comunidad vecino. Cuando yo vine en 1979, estaba peleando si iba a seguir en la iglesia presbiteriana. En ese tiempo, como parece que cada año, hay cosas que están ocurriendo en la iglesia presbiteriana con cual no me siento confortable. Estoy hablando de la iglesia de los Estados Unidos. Me vine acá y después de enseñarle a ustedes la historia, la teología, los sacramentos, sentí que Dios me estaba diciendo, tú puedes ser más presbiteriano que cualquier otro, porque tú sabes los bases y si sigues con eso, vas a estar bien. Cuando estaba a venir para acá, Mardoño me había invitado, estábamos haciendo todos los arreglos. Cuando recibí una nota de Luis, que es el director internacional de Ictus ahora, y me dijo, entiendo que vas a ir a Colombia y quieres ir a Montería y al noroeste. Nosotros tenemos un director que vive en Montería, tal vez él puede hacer una ayuda con ustedes. Y él me ha ayudado muchísimo y como han oído, él fue el que nos trajo en carro para estar acá. Pero otra vez sobrevenía porque fue Ictus que entró y ayudó en este tiempo. Y tal vez eso es lo que Dios está diciendo a ustedes. Mire este ministerio, por lo menos tal vez es algo que pueden usar para ayudar a crecer y capacitar a nuestros niños y jóvenes. Comenzamos con la pregunta, ¿cuándo primero sintieron la llamada de Dios? Di tiempo para algunos de ustedes de hablarlo. Ojalá los demás pensaron acerca de eso. ¿Han tenido tiempos en su vida cuando han sentido tal vez no es lo que Dios quiere para mí? No le voy a pedir que levanten la mano en nada, solo piensan en su mente. Le he hablado un poco acerca de mi vida. Estábamos en Colombia en otro tiempo. Estamos visitando los Stewarts. Esto fue en 71. Bueno, era cuando nos trajimos los jóvenes. Regresamos a los Estados Unidos y mi esposa dio luz y tuvimos un niño y lo llamamos Mateo. Ya mandamos cables a Colombia y a Guatemala con las buenas noticias. 4 horas después había regresado a la casa, recibí una llamada, hemos trasladado su hijo a un hospital especial para niños, para bebés. Estaba con él, Mateo, por 18 horas, orando, pidiendo el milagro para que Dios le sanara. Y después, cuando sentí que ya no iba a hacer eso, lo bauticé. No porque tenía miedo que iba a ir al infierno, ni nada de eso, porque era hijo de Dios.
Y aunque vivió solamente 18 horas, era hijo de Dios, igual que lo que vivió como Don Lee, que vivió casi 95 años. Sentimos todo lo que se siente un padre. El gozo de nueva vida, nombrando al niño, mandando las noticias, pero cuando hay enfermedad, siempre preguntando por qué está ocurriendo esto, y cualquier cosa que se puede hacer, estamos orando. Y cuando Dios no responda como nosotros queremos, casi no podía entrar al púlpito el próximo domingo. ¿Dónde estabas, Dios? Todavía no tenemos respuesta. Sabemos que la enfermedad es muy raro y los números son que chances de tenerlo. Digo esto solamente porque eso fue otro tiempo cuando estaba pensando, ¿verdaderamente quiero quedarme en el ministerio? Pero en el norte, en donde estábamos en Minnesota, el invierno es más frío que sus congeladores. Más de en Fahrenheit es 34 menos, que no sé cuánto es en centímetros, pero no importa. Estaba bien frío, había nevado mucho, estaba yendo a un campamento, un retiro que iba a dar para mi iglesia. Siempre comenzaba cuando iba a manejar orando. Ese día dijo, no voy a orar. ¿Por qué? Dios no me escuche. Llegué y el campamento fue bien y todo eso. Al regresar, esta parte de mi cuarto era tan duro que casi ni podía mover la cabeza, porque tenía tanta ansiedad acerca de que si iba a chocar, iba a terminar o algo iba a ocurrir. Regresé y dije a mi esposa, yo no sé si Dios existe, si Dios nos oye, si Dios quiere. Lo que sé es no voy a entregar mi vida a chance. Y en ese momento cambió todo. Porque entendí, vivimos una comunidad, un terreno, una vida que no es el vida que Dios llamó bueno. Porque había pecado, ¿verdad? Y consecuencias de pecado está en toda parte de nuestras vidas. Y muchas veces cuando ocurre algo para nosotros es porque en una enfermedad causada por algo, por otra cosa, al fin nos toca a nosotros. No es decir que Dios no escucha oraciones. Ustedes conocen la historia de Mardoño. Yo les conté la historia de uno que estaba picado por un serpiente venenoso. He visto milagros, he visto sanidad, pero en ese momento, por razón que no puedo contestar, Dios no guardó la vida de nuestro hijo. Eso es solamente una parte de la vida que hemos vivido. Pero como Moisés, cuando yo pienso que no puedo hacerlo, que no tengo capacidad, que no tengo los esfuerzos, en alguna manera Dios me los da por Espíritu Santo y me usa para seguir el ministerio que Dios me ha llamado. Me cuentan que cuando Ginny nació, mi esposa, nació en Medellín, su mamá tenía que ir a
donde iba a tener su niña con manos arriba, porque era tan peligroso en ese tiempo. Eso fue en 46. Colombia estaba en guerra. Los países en los Estados Unidos tenemos una guerra entre los que estamos siguiendo la Biblia y los que están siguiendo lo que dice cualquier cosa de que quien quiera que lo haga. Estamos en tiempos que más que todo tenemos que tener seguridad que lo que estamos llamados a hacer es más importante que nunca. Mi papá voló a Brasil, se fueron con alumnos, estudiantes universitarios de Guatemala, aterrizaron en Bogotá y iban a cambiar aviones allí, comenzaron a comer, y esto fue en los 50, en el 52, más o menos eso. Oraron y uno de los universitarios dijo: ahora ustedes miren y yo voy a orar. Él había decidido, iba a tener sus ojos abiertos, porque si estaban orando iban a entender que eran protestantes y que le iban a caer mal. Así eran como era el tiempo cuando muchos de los que vinieron aquí al noroeste vinieron para escapar a todo lo que estaba ocurriendo, la violencia allá. Y es el llamamiento a los que Dios me llamó para aquí, para ser los pastores. Entiendo que comenzó en Nazaret, de Nazaret a San Pedro, y de San Pedro, cuando yo vine, habían como 7 diferentes lugares donde fueron a predicar, y ahora esos son iglesias y ustedes se han llevado. Entonces hay todo el turbo y el otro parte del presbiterio que era diferente, pero todos estaban aquí en el mismo tiempo. Ahora estamos aquí porque Dios ha sido fiel. Ustedes han sido fieles. Y los que vinieron y plantaron la semilla, ahora pueden celebrar la cosecha. La pregunta para todos ustedes va a ser: ¿ahora qué quiere Dios hacer? ¿Qué van a hacer en los próximos 50 años? ¿En cómo van a seguir creciendo, expandiendo el evangelio en esta parte de Colombia? Un lugar muy hermoso. Gracias por el privilegio de estar con ustedes esta tarde. Voy a predicar esta noche también, pero quería darles algo de mi vida y cómo yo sentí el llamado de Dios, cómo ustedes sentían el llamado de Dios y cómo podemos trasladar ese llamamiento a otras personas. Mirando la vida de Moisés, viendo cómo Dios lo llamó. Es importante para nosotros también. Muchísimas gracias.